Bueno, apreciados estudiantes de electrónica de potencia, vamos a ver hoy lo que es el circuito Buck, que está acá, y también vamos a ver el circuito Bost, que está acá. ¿Okay? Entonces, primero analicemos esto y con esto ustedes van pues a tener más información para entender las cosas que están investigando sobre la comparación de estos dos circuitos, que es el trabajo de 10%. ¿No? Un circuito Buck es un circuito que reduce la tensión continua. La tensión continua está señalada acá, ¿verdad? Es una cierta tensión continua que se supone que debe ser mayor, ¿verdad?, que lo que nosotros queremos acá sobre la carga. Vemos la constitución del circuito, más o menos, y ya vemos aquí este diodo, lo conocemos, lo hemos estudiado, ¿verdad? Y lo que tenemos un añadido aquí, que es el condensador. Este condensador. ¿Para qué es el condensador? Entonces, el condensador lo vamos a estar utilizando para cumplir con un requerimiento que toda fuente tiene, que es que la fuente tiene que poder mantener su voltaje, ¿verdad?, para ciertos cambios en la carga que está acá. Entonces ya el condensador sabemos que él es bastante útil porque él tiene un tau que es C por R, ¿verdad? Ese condensador es calculado dependiendo a estas variaciones de carga para disminuir el rizo. Ya eso lo conocemos, lo hemos visto bastante bien. Y entonces estamos añadiendo esa potencialidad del condensador a la capacidad que tiene la inductancia para extraer la componente continua. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros, bueno, ya nosotros aquí, pues, ¿cómo funciona este circuito? Cuando el switch esté cerrado, la tensión continua, ¿verdad?, va a pasar hacia la inductancia generando una polaridad y una corriente que es la que va a cargar al condensador, ¿verdad? Cuando el switch se abra, la inductancia se va a oponer a los cambios de corriente, ¿verdad? La tensión en la inductancia es L por dI dt. Esta derivada nunca puede ser infinita, lo cual significa que la inductancia no va a permitir ese cambio brusco, ¿verdad? Y para eso va a invertir la polaridad de menos a más, produciendo una fuerza electromotriz suficiente para mantener la corriente en el sentido de carga hacia el condensador. O sea, la energía acumulada en el campo magnético de la inductancia va a encontrar un circuito a través de este diodo y va a seguir aportando al condensador, pero como el condensador está conectado a la carga, entonces esta energía o carga al condensador o va a descargarse sobre la resistencia junto con la carga del condensador, que también va a ir hacia la resistencia. Entonces eso va a mejorar la estabilidad del sistema. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿a qué tensión se carga el condensador? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Una tensión continua que vamos a estar switchando. ¿Cómo podemos nosotros representar ese comportamiento? Lo podemos representar a través de una señal cuadrada, ¿verdad?, con un cierto periodo, ¿verdad?, que ahí está la frecuencia, uno sobre este periodo es la frecuencia, ¿verdad?, y una relación de el tiempo que dure prendido, ¿verdad?, respecto al tiempo que dure apagado. Eso lo hemos llamado ya duty, que es el tiempo on entre el tiempo on más el tiempo off. Ese tiempo on más el tiempo off es el periodo, ¿verdad? Sería entonces tiempo on sobre el periodo, y como 1 sobre el periodo es la frecuencia, entonces sería el tiempo on por la frecuencia. Vemos que la frecuencia por el tiempo on va a determinar el duty, y si esta tensión que está acá le damos un valor de BP, entonces, ¿qué tensión continua se va a generar aquí en esta señal que está siendo switchada? La tensión continua va a ser el duty, ¿verdad?, por SBP. Entonces, esa tensión es la que vamos a tener aquí en este terminal. Y esa tensión, ¿verdad?, considerando que en la inductancia no se va a caer nada, ¿verdad?, es a la que se va a cargar el condensador. ¿Por qué nosotros aseguramos que en la inductancia no se va a caer nada? Porque la inductancia es un elemento fenomenal. Este señor evita el cambio de corriente invirtiendo la polaridad, pero va a tomar un valor de voltaje suficiente para que haga la inversión de la polaridad en sus terminales y
tenga el comportamiento de fuerza electromotriz para mantener entonces ahora la corriente circulando por este circuito, ¿verdad? Y mejorando pues la descarga del condensador hacia la resistencia. Después estaremos viendo cómo vamos a calcular esto, ¿verdad? Por ahora, con estos conocimientos, pues usted ya va a poder entender lo que es un circuito Buck. Después también vamos a estar viendo cómo podemos hacer estos elementos de conmutación.